Muy buenos días, estudiantes del Colegio Felipe Huanfoma Ayala. El área de comunicación, específicamente el equipo JADE, conformado por los profesores Jacqueline Arellano y Giancarlo García, les presentamos el tema Leemos Testimonios. El propósito de aprendizaje para esta sesión de aprendizaje es comprender un testimonio para reflexionar y acatar las medidas sanitarias del gobierno en la lucha contra el COVID-19. Asimismo, los criterios de evaluación es que tú puedas identificar información explícita y relevante de los testimonios. También que puedas explicar el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del testimonio. También que puedas deducir las relaciones lógicas que hay entre las ideas del testimonio y que señales pues las características que hay entre los seres, hechos y lugares y que determines el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. También que expliques la intención del autor, la trama y las características y motivaciones de personas y personajes del testimonio y que puedas opinar sobre el contenido, la organización textual y la intención del autor del testimonio. Muy bien. Ahora vamos a recoger los saberes previos y para ello tenemos a una invitada el día de hoy. Es la alumna Jade. Alumna Jade, buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien, qué gusto que ahora que has recobrado la conectividad estés más seguido por el aula. Sí, profesor. Como siempre, participando y aprendiendo mucho. Muy bien, entonces ahora vas a participar más porque viene la primera pregunta. ¿Qué sabes del testimonio? Bueno, a ver, un testimonio es un discurso, una declaración que hace una persona para poder contarnos algo que ha vivido. Perfecto, muy bien. Sí, algo que ha vivido. Hay testimonios de víctimas de la guerra, hay testimonios de mujeres que han sufrido violencia familiar, hay testimonios también de enfermos de coronavirus o también de enfermeras y médicos que están tratando a enfermos con coronavirus. Muy bien. Entonces, como hoy día vamos a leer, mi pregunta es, Jade, ¿qué estrategias utilizarías para leer un testimonio? Mm, Bueno, lo primero que tendría que hacer es enfocarme bien, concentrarme en lo que voy a leer. Si veo palabras desconocidas, irlas subrayando. Si encuentro una idea principal, también podría subrayarlo, profesor. Pero ahí Eso es lo que se me viene a la mente, profesor. Pero si tú te das cuenta el testimonio, y ahora vamos con los conflictos cognitivos, el testimonio, al igual que la anécdota, al igual que el cuento, es un texto narrativo. Y en un texto narrativo, ahora te devuelvo la pregunta, ¿tú crees que hay ideas principales o hay hechos principales? Hechos principales, profesor. Como que tu conflicto cognitivo ahora se va aclarando. Así es, profesor. Recordé que en los textos narrativos podremos encontrar hechos principales y en los textos expositivos sí podemos encontrar ideas principales, profesor. Muy bien. Entonces ya estás teniendo una idea de qué son los textos narrativos y cómo debemos plantear estrategias para leerlos, y también de textos expositivos que tienen sus propias estrategias y sus propios términos. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Ahora una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una anécdota y un testimonio? A ver, ¿qué diferencia hay entre una anécdota y un testimonio? Ujú. La anécdota se narra con un fin de entretener al público o a los lectores y el testimonio, pienso, profesor, que es para que las personas que van a leer el testimonio puedan reflexionar a partir de mi historia vivida. Muy bien.
vamos a ver si podemos cambiar los roles. ¿Te parecería normal o común, o de repente has visto anécdotas tristes? Y por otro lado, ¿alguna vez has escuchado, visto en la televisión o leído testimonios alegres? Sí, sí, profesor. Bueno, no tanto alegres, pero sí he visto justamente en una clase de TV Perú hace 2 o 3 meses, profesor, que mm, narraban un testimonio, obviamente un testimonio de vida, pero que no era algo triste, más por el contrario, nos contaba cómo esa persona había pasado por ciertas cosas y se había superado, había logrado conseguir, digamos, lo que se había trazado, lo que se había propuesto. Fue el testimonio de Inés Melchor, profesor. Muy bien. ¿Y qué pasaría si ahora yo te menciono que desde la época antigua, desde los griegos, había un autor llamado Aristóteles que en su libro La Poética dividía los textos literarios y te decía que el género que era el mejor, el más sublime, y no sublime por el chocolate, era lo que se llama como lo épico o lo narrativo. Y este épico narrativo tenía un carácter serio y por debajo de ello estaba la comedia, lo que solamente era para hacer reír. Ya desde esa época había una clasificación en base al carácter o a lo que pueda transmitir una historia o lo que se pueda leer. Entonces, Pero actualmente no se divide ahora en épico, sino ya el género es propiamente narrativo, ¿no, profesor? sí, tienes razón, pero el punto al que quiero ir es que entonces, gracias a tus aportes y saberes previos, podemos ver que los testimonios, si bien no son tristes, pero mantienen un carácter serio, por no decir un Ah, carácter. claro, profesor, porque obviamente no voy a comparar con la anécdota porque como busca entretener al lector, pues tiene, digamos, un hecho gracioso, ¿no? Claro, que lo distingue de los demás. Y te acuerdas, Jade, que justo en las primeras clases que habíamos realizado nosotros, tú tenías esa duda acerca de que la anécdota realmente hacía reír o realmente era para divertir. Y ahora que te das cuenta, comparándolo con otros géneros textuales del texto narrativo o con otros tipos pequeñitos dentro del texto narrativo, pues la anécdota para diferenciarse de los demás justamente es que tiene ese carácter breve, sorpresivo y que muchas veces es gracioso. Claro, a diferencia del testimonio que tiene un carácter más serio. Exacto, porque yo no creo que Inés Melchor esté contando 5 aspectos de su vida para hacer reír, sino más bien para motivar. No, para hacernos reflexionar, profesor, para ver que la perseverancia hizo que ella pues llegue hacia donde esté, ¿no? El sacrificio que ella hacía al despertarse temprano, al correr, al prepararse sola, porque si bien es cierto, gracias a su testimonio yo pude darme cuenta de que no era como pues los futbolistas, ¿no? Que tenían un auspicio, que el gobierno los apoyaba y que tenían un sueldo, no. Ella sola y su familia, digamos que logró todo lo que ha logrado y ser una atleta muy reconocida gracias a su esfuerzo. Y dentro de su testimonio, pues ella nos decía que si nosotros queremos y nos proponemos algo, si nos esmeramos, podemos lograrlo. Muy bien, tiene un mensaje muy bonito, tiene un mensaje de ejemplo y, como has mencionado, es muy común el testimonio, su propósito comunicativo de hacer reflexionar, pero te das cuenta que ese propósito de hacer reflexionar no es muy común o no se adapta mucho a la anécdota. Sí, profesor, tiene razón. Esos pequeños detalles te permiten diferenciar los géneros textuales dentro de un mismo tipo de texto. Es por eso que hay que hacer siempre las diferencias por más mínimas o a veces que no parezcan tan visibles, para que ustedes lectores y ustedes estudiantes puedan diferenciarlos y poder entender mejor ese texto.
Ah, ya, profesor. Eso quiere decir que si hablamos de tipos de textos, tanto la anécdota como el testimonio pertenecen al tipo de texto narrativo. Pero Exacto. si hablamos de géneros textuales, pues la anécdota es propiamente anécdota y el testimonio vendría a ser otro género textual dentro del texto narrativo, ¿verdad? Exacto, y tiene sus propias características. Es por eso que cuando hacemos siempre la clase de planificación de textos, es decir, para escribirlos, les damos bastante teoría y presentamos el concepto en tablas para diferenciar justamente su propósito comunicativo de su definición. Y así como ver qué aspectos comparten, como la estructura, porque son textos narrativos, y comparten también el formato textual. Por ejemplo, la anécdota y el testimonio, al ser textos narrativos, tienen una estructura que se compone de inicio, nudo y Y desenlace. desenlace. Ujú. Muy bien. ¿Alguna vez has leído un testimonio? Leído. No, no he leído. He escuchado, profesor. Uy, entonces tú vas a sacar 20 en la nota de escuchamos testimonios. Pero ahora entonces te vas a complicar un poquito porque hoy vamos a leer testimonios. No creo que me complique, profesor. Son más extensos que las anécdotas. Claro, pero el testimonio que pude haber escuchado duró pues 45 minutos. Ahora te propongo, Jade, vamos a hacer una pausa para teletransportarnos al mundo del Internet y puedas darle una ojeada al testimonio que vamos a ver. Muy bien, Jade. Ahora hemos dejado la diapositiva y nos hemos colocado en el enlace donde vamos a sacar el testimonio, porque estos testimonios los sacamos del Internet. En este caso, me gustaría que ojees el texto. ¿Te gustaría 3 segundos, 5 segundos, Jade, para que puedas hojearlo? Ya, profesor. Ya. Primero, desde el inicio, tiene una imagen ahí, para que puedas hojear. Ujú. Ya. 5. 5 segundos. Muy bien, sabes contar. Serás una buena ingeniera industrial si algún día te animas. Muy bien. A ver, mi primera pregunta sería, ¿de qué tratará el texto? Bueno, por lo que pude ver, es la narración de una enfermera Muy bien, la narración de una enfermedad. que ha pasado con un paciente 5 horas, o sea, que ha tenido que monitorearlo o hacerle el seguimiento pues durante su enfermedad por 5 horas. Por eso pienso que el título es 5 horas con Mario y Mario es el paciente. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo sabes? Por el título, ¿no? Por eso he dejado de mostrar el texto para Por que... la imagen, por el título y también porque por ahí pude ver un poquito de la narración. Ah, eso que has hecho es una lectura global. Si bien no has leído con detenimiento ni concentrándote, lo que has hecho se llama skimming, es decir, una lectura global. ¿Sí? Skimming. Sí. Hay dos tipos de estrategias de lecturas que tienen nombres del inglés. El skimming, que se refiere a una lectura veloz, rápida, que también se coincide con una lectura global, así al ojo. Y el otro es el scanning. El scanning, que viene de escaneo, escáner, que significa que con tu ojito vas buscando información precisa para resolver las preguntas de un quizzes o de una práctica calificada. Oh, profesor, skimming y scanning. Perfecto. Skimming. Tú lo que estabas haciendo ahorita es un skimming, todavía no haces un scanning. Lo más común es que cuando hagas la estrategia durante la lectura, sí realices el scanning o después de la lectura, cuando tengas una pregunta de comprensión lectora y te vayas a un párrafo y escanees línea por línea para buscar esa respuesta. Oh, perfecto. Ok, profesor. Gracias. Estoy aprendiendo 2 términos nuevos en inglés también. Oh, y creo que te gusta el inglés y el chino. Muy bien, Jade, vas a ser una mujer políglota. Sí, profesor. Políglota que habla muchas lenguas para nuestros Mm, oyentes. Poli, varias. Muy bien.
Glota lenguas, Muy, varias lenguas. muy bien. Ahora, ¿qué tipo de texto? Etimología del lenguaje. Muy bien. Vas a ser una buena profesora de lenguaje cuando crezcas. Ahora dime, ¿qué tipo de texto será el que has leído? Obviamente narrativo, profesor, porque hemos dicho que el testimonio es un texto narrativo. Ah, ya sabes que es un tema. Muy bien. ¿Y qué formato tiene? Así como has podido. Continuo, profesor. ¿Por qué continuo? Porque la información se da de manera lineal sin que haya cuadros, imágenes que interrumpan la información. Eso, muy bien. La mayoría de tus compañeritos pensaría que esto es un texto mixto porque hay una imagen. Pero lo importante, Jade, y tú lo has dicho muy bien, parece que las vacaciones te han sentado muy bien, es que para que un texto sea mixto, las imágenes deben complementar la información y a la vez, por no decirlo interrumpirlo, mejor dicho, intercalar con el párrafo, ¿sí? Por ejemplo, si acá hubiese un cuadro estadístico, si acá hubiese un esquema que complementa la información del texto continuo, de los párrafos, y que se intercale con el contenido, eso sí sería un texto con formato mixto. Porque si no, a cualquier cuento le agrego una imagen bajada de internet y todo el mundo me diría que ese cuento tiene un formato mixto, cuando sigue teniendo un formato continuo. Interesante reflexión, ¿no crees, Jade? Sí, profesor. Entonces, que quede claro que esta imagen no hace que este texto deje de ser de formato continuo porque no nos brinda una información adicional o complementa la información que estamos leyendo. Simplemente me imagino que el autor o autora lo ha puesto para tener una visión general o tratar de no sé, hacerlo un poquito más llamativa su producción. Muy bien, Jade, muy bien. Cada vez me sorprendes más. Muy bien, Jade. Ahora, ¿qué registro lingüístico tendrá? Si has podido ojear bien. De hecho, profesor, pienso que es formal, ¿Por qué? porque al narrarlo una enfermera, puedo ver que pues va a utilizar un registro formal. Además, hemos dicho que el testimonio generalmente es de carácter serio. Entonces, no creo que el autor o autora pueda utilizar palabras informales si lo que busca es narrarnos o contarnos lo que ha vivido, pero de una forma seria. Eso es lo que pienso, profesor. No sé. Muy bien, Jade. Y creo que con tus reflexiones ya no podría seguir más con preguntas de saberes previos o antes de la lectura, porque tú sí estás preparada para leer. Entonces podemos hacer algo práctico. ¿Qué te parece si te muestro el texto, te dejo un minuto o tú me dices, profesor, ya, y voy haciendo algunas preguntas durante la lectura, ¿sí? ¿O sería bueno que lo leamos juntos, profesor? ¿Los dos? Mm, creo que sí. O si no, usted lo va leyendo en voz alta, como se dice, y yo lo voy escuchando y así también mis compañeros al ver este video van siguiendo la lectura, pero también van escuchando. Bueno, Jade, tendría que contestarte de forma muy sincera. La teoría y la experiencia me dicen que es mejor leer en forma silenciosa y ni siquiera sin que muevas los labios y hagas estos sonidos. Ese susurro se llama subvocalización y le resta porcentaje de comprensión a tu cerebro. No lo digo yo, lo dicen los libros y las investigaciones científicas. Es por eso que en las estrategias de comprensión de lectura se lee todo en silencio. Pero el problema está que como estamos haciendo una videoclase, pues si estamos en silencio y el texto es un poco extenso, pues van a aparecer como 5 minutos de silencio. Y de repente si pasa el vendedor de mandarina Wando o unos recicladores, pues no nos podríamos concentrar. Así que, ¿qué te parece si vamos a leerlo en forma oral, dado que esto es una videoclase? Pero haciendo hincapié, haciendo énfasis
en que en casita, y sobre todo cuando tengan la lectura para hacer el quizzes, lo lean en forma silenciosa, ¿sí? Sí, profesor. Muy bien, entonces, como siempre, la sinceridad ante todo. Y ahora sí, voy a oralizar para hacer esta lectura más animada, pero en casa, y tú, lector, bueno, no lector, y tú, radio escucha, no es radio escucha, y tú, que estás viendo este video de YouTube, o en tu casa, el grupo de WhatsApp, lee en forma silenciosa, así vas a comprender mejor. Muy bien, ahora sí, Lo continúo. dice el profesor Giancarlo. Muy bien, gracias, Jade, me haces promoción, ni que fuese doctor. Muy bien, a ver, No, pero yo sé que algún día lo va a hacer, profesor. claro, doctor Chapetín. Muy bien, 5 horas con Mario. Soy una de las muchas enfermeras que está trabajando a destajo en este país en estos momentos tan complicados. Una de las muchas que a cada día atiende a pacientes que dan positivo en COVID. Pero de todos esos pacientes, todos con sus nombres y apellidos, hay uno que me ha afectado especialmente. Su nombre es Mario. Mario es uno de los pacientes ingresado en la unidad en la que me encuentro ahora trabajando. Ronda los 75 años y es uno más de entre cientos de miles de ciudadanos en su rango de edad. Hipertenso, diabético y hasta la fecha en su casa realizaba una vida normal. Un paciente denominado como de riesgo. Jade, hasta ahí, si has leído en forma silenciosa, te has tapado los oídos a lo que yo dije, ¿no? Porque yo estoy animando para los que están escuchando el video, pero tú has leído en forma silenciosa. ¿Qué has visto, o sea, en este testimonio? A ver, ¿cómo lo puedes resumir? ¿Cuál es el hecho inicial? Porque recuerda que en toda narración hay un hecho inicial. En este hecho inicial sería que, bueno, nos habla sobre Mario y nos dice que es una persona de 75 años que se encuentra en el rango de las personas de riesgo o de alto riesgo por su edad. Además es hipertenso y tiene diabetes. Muy bien. Y ahora que has dicho esa enfermedad diabetes, también es bueno que cuando vayamos leyendo identifiquemos palabras o frases que no entendemos. Hasta ahí, ¿has encontrado alguna palabra que no entiendas? No, profesor. Pero yo sí, y ahora, como me has dicho que no, a mí no me gusta que me digan que no. Yo te voy a hacer decir que sí. A ver, Jade, dime, ¿a qué se refiere destajo? Acá menciona una palabra, destajo, ¿Dónde, profesor? donde dice, están trabajando a destajo. Ah, ya. Bueno, como yo tengo algunos conocidos y familiares enfermeras y enfermeros, profesor, el destajo sé que, bueno, es cuando el trabajador generalmente pues está en su jornada laboral completa. Eso es lo que entiendo, profesor. Muy bien, parece que tus conocimientos previos y tus experiencias vividas, que son muy usuales para leer un texto durante la lectura de un texto, te está sirviendo para encontrar el significado de esta palabra que de repente los que nos están escuchando no sepan, ¿sí? Sí, profesor, pero usted nos puede explicar mejor qué es un destajo para mis compañeros, porque yo lo sé de forma empírica, pero usted nos va a dar la teoría. Muy bien. En este caso, porque recuerda que puede haber muchos significados en el diccionario, el término destajo está en una expresión, es una frase. En este caso se llama en lingüística una unidad fraseológica, o mejor dicho, una locución, en este caso, verbal. Esta locución verbal es estar trabajando a destajo o trabajar a destajo. Y trabajar a destajo significa trabajar mucho, es decir, completando tu carga laboral o tu jornada laboral e incluso hasta dando más. Ese es el sentido de esa expresión, esa locución verbal, ¿sí? Bueno, estaba cerca, ¿no, profesor? Claro, es que tú caíste en un error. No, no caíste en un error, sino fuiste muy específica al decir en el término de las enfermeras. Pero recuerda que en muchas profesiones trabajamos al destajo. Por ejemplo, yo tengo un colega que es un poquito obsesivo y él quiere hacer todas sus clases para del año y él está trabajando a destajo para hacerlo. Pero yo creo que él debería comprender
que a veces todos tienen su propio ritmo. Pero yo creo que de repente lo hace con una motivación muy especial. Tal vez quiere tener más tiempo para alguien, pero son asuntos del colega, ¿no? Ah, ya, profesor, eso quiere decir que todas las personas que laboran, digamos, se emplea el término destajo, ya que, digamos, es el trabajo que se realiza e incluso no necesariamente por el sueldo que le dan o el pago que le dan, sino puede ser hasta más tiempo de lo que deberían de trabajar, ¿verdad? Claro, es como, por ejemplo, hay una frase coloquial, una frase informal que dice, pues este profesor o esta enfermera o este trabajador trabaja con la camiseta bien puesta. ¿Te das cuenta? Wow, Justo con profesor. unos lingüistas estoy trabajando en eso, Jade. Tal vez no te lo he contado. Uno de estos proyectos es hacer un diccionario de estas frases que son bien peruanas y que no están en los diccionarios porque la mayoría de diccionarios solamente recopila palabras, no frases. ¿Qué tal? Mm, claro, profesor. Frases, cierto, muy común. Me Pero parece el término interesante. frases también se puede llamar como locución, puede ser de distintos tipos, locución verbal, locución nominal, o también recibe el nombre ya más específico y más rebuscado como unidad fraseológica. Entonces, profesor, en la frase o en la, digamos, en la oración que está dando inicio a este texto, cuando dice, soy una de las muchas enfermeras que están trabajando a destajo, ¿qué quiere decir? Que están trabajando Mucho. mucho, más tiempo de lo que deberían trabajar. ¿Por qué? Porque en este país, en estos momentos tan complicados, Estamos. Ujú. y ahora le encuentras más contexto, ¿sí? Claro, profesor, y creo que no solo las enfermeras, incluso los profesores, ¿no? Porque están trabajando a destajo. Claro, por ejemplo, mi colega que quiere hacer todas sus clases hasta diciembre, él está trabajando de destajo. Yo no, yo tengo mi propio ritmo. Ah, mira, qué bien, profesor. Ya estoy contextualizando la palabra. Muy bien, ahora estás aprendiendo a destajo. Muy bien. Voy a continuar, ¿sí? Porque creo que el problema, ajá, de que cuando leemos un texto y le sacamos hasta lucecitas o estrellitas, se extiende el tiempo. Eso se me ha pasado. Y que Pero lo importante es comprenderlo. sí, por eso es que le estamos restando más tiempito antes de la lectura y le estamos dando más empuje al durante. Creo que es una forma de trabajar y vamos a compararlo en cada video que hagamos con Leemos. ¿Sí, Jade? Sí, profesor. Voy a continuar, ¿ya? Mario ingresó en el hospital hace casi una semana y media, tras sentir una sensación de falta de aire, tos y temperatura más elevada de lo normal. En urgencias le diagnosticaron insuficiencia respiratoria y COVID positivo. Con él, como con el resto, se tomaron las medidas protocolarias de aislamiento, una habitación individual y sin acceso a visitas. Tan solo el personal sanitario accedería a misma y la comunicación con el exterior prácticamente nula. Durante todo el tiempo en el que lleva ingresado, ha vivido la soledad del aislamiento y el contacto físico se ha reducido a los contactos que tiene a diario con el personal sanitario y no sanitario. Las entradas a la habitación, tal y como aparecen los protocolos, se limitaron lo máximo posible porque los equipos de protección individual, los famosos EPIs, escasean y se deben usar con sentido común por lo que pudiera venir. Por esta razón, los contactos con Mario deben ser breves y mis accesos a la habitación, aun queriéndolo, deben ser los justos para evitar nuestra exposición. Han pasado varios días y el virus ha hecho mella en Mario. Aunque a su llegada entró siendo una persona autónoma, pasado estos días debido a la infección, ya no puede valerse por sí mismo. La insuficiencia respiratoria se ha agravado, la neumonía bilateral le ha provocado una infección generalizada y ahora requiere de un alto aporte de oxígeno. Su deterioro avanza muy rápido y parece imparable. Hasta ahí, Jade, ¿qué has entendido? Mm, bueno, que Mario, al igual que otros pacientes, tenía que cumplir con los protocolos de seguridad, profesor. Claro, ¿sabes lo que estás haciendo tú al decirme esa respuesta tan corta? Lo que estás haciendo es una macro regla
que se conoce como la macroregla de supresión. ¿Qué significa esto de supresión? Que tú estás leyendo y como es un texto narrativo, te estás centrando en los hechos. Y los hechos, pues, son los hechos más importantes en función al personaje principal. Y como todo texto narrativo, acá el personaje principal es Mario. Si bien la enfermera, o sea, yo, la que estoy leyendo, este personaje principal, pero también Mario. Entonces tú te has centrado en Mario para resumir los hechos. Y eso lo has hecho mentalmente. ¿Qué tal, Jade? Sí, profesor. O sea, no te has... Bueno, empíricamente he aplicado la macro regla de la supresión. Mm. Es como, por ejemplo, tú puedes tener muchas personas en tu vida, pero solamente puedes confiar o seleccionar a algunos y a los demás los suprimes. ¿No crees? Claro, se selecciona lo más importante. Claro, a los más invaluables. Entonces, eso es lo que tú has hecho mentalmente. Y nosotros lo que hacemos al subrayar es seleccionar y a la vez el proceso inverso. Si has seleccionado esto, significa que lo demás lo has suprimido. ¿Mm? Esa es la teoría de las macroreglas, pero en este caso lo he aplicado para cada tipo de texto. En un texto narrativo, lo que se selecciona son los personajes principales con sus respectivas acciones. Y lo que se suprime son los detalles, que los famosos EPIs, que qué síntomas tenía, sí, pero uno de los tantos, qué es lo que sentía el personaje o que cuenta el testimonio. Esos son detalles y eso se suprime. ¿Sí, Jade? Sí, profesor. Muy bien. Ahora te voy a hacer la pregunta en la que no pudiste responder, pero ahora sí. ¿Cuál te parece una palabra que sea difícil? Bueno, he visto la palabra mella. Como usted dijo, ¿no? A veces es importante aplicarlo de acuerdo al contexto o lo que usted llama locución verbal, ¿verdad? Claro, hacer mella. Hacer mella es Y una... claro, y si nosotros vemos mella por sí solo, significa rotura, hendidura, vacío o hueco. Pero en este caso, si yo aplico lo que usted dice, que es este, tener en cuenta la locución verbal o el mismo hecho que dice allí, ¿no? Que es hacer mella, pues sería que en este caso lo que han ocasionado en Mario es que causar de una u otra forma un efecto negativo, o ocasionar una pérdida, ¿no? Muy bien. Y si digo que el virus ha hecho mella en Mario, hacer mella es, le ha hecho mucho daño. Mucho daño. Claro. Ujú. Muy bien. ¿Otra palabrita más? O ya me dices que no? Ay, no pude encontrar otra, profesora. Ya, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Yo sé que tus demás compañeros están buscando más palabras y tal vez nos van a preguntar en el grupo de WhatsApp. ¿Sí, Jade? Sí, profesora. Muy bien, ahora voy con la última parte, pero antes de ir con la última parte, me preguntaría, ¿ya encontraste el nudo del problema? Si el inicio fue que la enfermera recibió a Mario, porque sin ese hecho inicial no habría este testimonio ni con el título, ¿sí o no? El hecho inicial es cuando Mario ingresa como paciente de esa enfermera, ¿sí? Sí, profesor. Ahora, ¿cuál crees que es el nudo? ¿Cómo se complica la cosa? ¿Qué problema hay? Que lamentablemente, pues, Mario, pues, ya lleva más de una semana dentro de este aislamiento y lamentablemente, pues, su salud se va agravando. Uy, dijiste agravando. ¿Qué significa agravando? Usaste la palabra que te quería preguntar. Ja, ja, ja. Bueno, que está deteriorándose, profesor. Mm, o Su sea, salud se está deteriorando. o sea que va empeorando su salud, ¿no? Sí, profesor. O sea que la enfermedad avanza, porque para que una enfermedad se agrave o un problema se agrave, es que aumenta o es más intenso, ¿sí? Así es, profesor. Muy bien, ahora sí, voy a leer la última parte, Javi. Son casi las 12 de la mañana y la vida de Mario pende de un hilo. Hay que tomar la decisión más difícil y dura.
¿Se sigue adelante con lo imposible o lo dejamos ya y hacemos que sea lo más cómodo posible para él? Finalmente su corazón ya no puede aguantar más y a pesar de que él lucha para mantenerse con vida en la soledad de su habitación, a la 1 de la tarde el médico a su fallecimiento. No. Han sido varios días junto a él, varios días en los que he tenido la suerte de conocer su persona, varios días de risas y bromas cuando estaba permitido, varios días de soledad junto a él, pero este último día, el de la despedida en la que solo estábamos él y yo, ha sido especialmente duro. Me he despedido con una pequeña caricia de mi doble par de guantes sobre su frente. Han sido 5 horas con Mario hasta que no ha podido más. Su muerte ha hecho aumentar las tristes estadísticas de damnificados por el COVID-19, pero para mí no será un número más. Para mí siempre será Mario. ¿Qué tal, Javi? Uy, profesor, qué triste. ¿Te El das cuenta desenlace entonces? es triste. Por eso es que te mencioné que este testimonio iba a ser triste. En cambio, tú diste un buen aporte al ver el testimonio de Inés Melchor, que si bien no era triste, hacía reflexionar. ¿Pero en qué se parece con ese testimonio? Que también hace reflexionar, ¿no crees? Dentro de la tristeza. Claro, profesor, de hecho. Y ahora tienes más claro entonces la diferencia entre una anécdota y un testimonio, no porque el profesor te lo dice y tú no lo creas, sino porque te estás dando cuenta al leer más textos así. ¿No crees? Sí, profesor, tiene razón. Muy bien. Y eso escuchar de una persona es muy halagador. Tienes razón. Muy bien, Jade. Entonces dime, ¿cuál es el desenlace de esta historia o de este testimonio? Mario fallece, profesor. Ya. Mario llegó. Mario tiene complicaciones con su salud. Al final Mario muere. ¿Te das cuenta cómo he podido resumir esta historia gracias al inicio, no y desenlace, pero también gracias a la macroregla de supresión? Pero la complicación estaría en el nudo. El desenlace simplemente sería que Mario muere. Exacto, sí, sí, es lo que he dicho. Bueno, tú lo has parafraseado con otros términos, ¿no? Muy bien. Ahora, seguimos con esto. Finalmente, ¿cuál crees que ha sido el propósito del testimonio de la enfermera? Bueno, su primer propósito, pienso, es darnos a conocer el día a día, la situación por la que pasan muchos de los médicos que están en primera fila en contra del COVID-19. Después de hacernos reflexionar de que cuidemos mucho a nuestros familiares, ya que lamentablemente pues es una enfermedad que poco a poco puede ir agravando y sobre todo si tenemos familiares con diabetes, hipertensión y si son mayores de edad, más aún debemos de cuidarlos. Muy bien. ¿Alguna palabra o frase que hayas desconocido o no? Ya sabes que si me dices no, ya sabes qué voy a hacer yo. No, profesor, pero podría preguntarme. Ya. ¿A qué se refiere con pende de un hilo? La locución verbal pende de un hilo. ¿Qué quiere decir? Que lamentablemente ya llegó a la fase final. Pender de un hilo. Casi, casi está por romperse. Muy bien, te das cuenta que para que tú puedas sacar el significado, tienes que hacer una inferencia y eso se llama deducir y eso está en los criterios que yo expuse al inicio de la clase, porque después de los propósitos, bueno, el propósito de la clase, también se eran expuestos los criterios y eso ha sido con el gran aporte de la profesora Jacqueline, que ha visto la diapositiva y dijo, hay que mejorar esto, Giancarlo, y es una gran observación de ella. ¿Qué opinas, Jalen? Sí, profesor, ya que si ustedes colocan los criterios, nosotros vamos a saber qué es lo que nos van a evaluar y vamos a poner, digamos, énfasis en eso, porque obviamente sabemos qué es lo que nos van a evaluar y nosotros tenemos que tener cuidado para no cometer errores y obviamente ser aprobados. Muy bien, Jade, muy bien. Por eso es que preferí poner esas oraciones y en ese caso decía deducir, aunque también lo puedo poner en forma de tablitas, pero escogí esta vez, ah, en esta ocasión, ponerlo en forma lineal, pero ya pronto voy a consultar con la profesora Jacqueline, que tiene unas ideas estupendas y podemos mejorar mucho más la diapositiva. ¿Sí, Jade?
Entonces sí he cumplido ese criterio, profesor, porque he deducido, he inferido, ¿verdad? No has deducido porque pende de un hilo, tú no dijiste, profesor, que como Mario está enfermo, tiene un hilo. No, no, Le ya está. operaron Claro, es que eso es y mirar, tenía un hilo. sí, claro, pues, ¿no? Bien, bien panchita. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a volver a la diapositiva y vamos a ver las estrategias que son después. Pero tú ya lo has hecho casi mentalmente, ¿sí? Entonces nos vamos a teletransportar a la diapositiva. Muy bien, Jade, ¿ves? Gracias a la tecnología, nos hemos teletransportado de nuevo acá. Ahora vamos a ver con las estrategias después de la lectura. Lee el texto dos o más veces, resalta los principales personajes y hechos del testimonio. Tú ya sabes quiénes son los personajes principales del testimonio, ¿no, Jade? Sí, profesor. ¿Quiénes? La enfermera y Mario. Muy bien. Ahora, después, como tú no puedes resaltar mucho la pantalla, porque si no tus papás te van a llamar la atención, ¿qué haces rayando la pantalla? No puedes hacerlo, tampoco ni subrayar ni resaltar. Entonces, lo que te aconsejo es que saques tu cuadernito o una hoja y parafrasees. ¿Pero qué es parafrasear? Es reescribir lo que tú has subrayado o resaltado con tus propias palabras, ¿sí? Ok, profesor. Ahora, la sorpresa es que ya en este mes de septiembre, poco a poco, nosotros, en coordinación con la profesora Jacqueline, vamos a hacer un organizador visual por cada vez que hagamos una lectura. Pero para eso necesitamos que tus compañeros se conecten a las clases opcionales, porque a partir de este mes de septiembre, más que todos los alumnitos de los primeros grados, van a tener la oportunidad de hacer clases opcionales pero para explicarles cada semana, o bueno, dos veces por semana, un organizador visual distinto. Caso que cuando vienen las clases, ellos ya saben de qué trata un organizador visual. ¿Qué opinas, Jade? Me parece interesante, profesor, ya que así vamos a tener conocimiento de qué organizador visual aplicar para cierto tipo de texto. Exacto. Entonces, las clases de lectura ya van a tener tres evaluaciones en nuestro registro auxiliar. Van a tener la participación, que es la metacognición, y también van a tener el quizzes, y de remate van a tener su reto o tarea, que es hacer el organizador gráfico o visual. ¿Qué tal? Perfecto, profesor. Yo quiero apuntarme para las clases opcionales. Está en el grupo de WhatsApp llamado Comunicación Opcional FHPA. Y como te das cuenta, este mes de septiembre venimos muy renovados, hasta las diapositivas se han renovado, ¿ves? Sí, Gracias a la profesor, profesora. ya se ven más llamativas sus diapositivas, no están todas de forma lineal, un poquito así sobrios. Es que la profesora Jacqueline le llamó la atención al profesor Giancarlo, o sea, a mí, pero le llamó la atención de una forma muy asertiva y ella diseñó o rediseñó estas diapositivas y yo le estoy muy agradecido. Oh, qué bien, yo también le agradezco entonces a la profesora Jacqueline, ya que se ven más llamativas y los colores también como que Combina. impactan mejor. Claro, estoy impactado por el color también. Muy bien, mira, he intentado reescribir el resumen del testimonio. O sea, tú lo has resumido en forma oral, ¿sí o no? Pero yo he Sí. reunido mis propios apuntes y ha quedado esto. Hay un paciente que me ha afectado de nombre Mario. Él tiene 75 años y es un paciente de riesgo, porque además de la edad tiene diabetes y es hipertenso. Estuvo una semana internado, pero no pudo soportar más y murió. Ah, ¿sintetiza o no sintetiza todo? Mm, sí, profesor. Un resumen de todo el testimonio en 5 renglones. Perfecto. ¿Cómo crees que lo hice? Aplicando el parafraseo. Exacto, y también, pero el parafraseo fue mi segunda técnica. Mi primera técnica fue la supresión. Claro. Wow. Sería bueno practicarlo también en una videoclase contigo, porque tú eres una gran estudiante y haces buenas reflexiones y haces muy buenas preguntas. Me gustaría hacer una videoclase solamente con las macro reglas y yo creo que sería muy productivo. ¿Qué opinas, Jal?
Sí, profesor, urgente, porque la verdad, para mí no se me hace tan difícil, pero para mis compañeros sí, porque a veces usted nos pide que hagamos un resumen en 5 líneas y mis compañeros lo hacen en 10, en 15 líneas. O sea, no tenemos todavía esa capacidad para llegar a estos tipos de resúmenes. Y me haces acordar que cuando en el mes de abril empezó a aprender en casa y iniciamos las clases, el que habla, el profesor Giancarlo, le pidió a sus alumnos hagan un resumen y ellos no hicieron un párrafo, porque yo les pedí un párrafo. Ellos hicieron guioncitos, Sí, ¿verdad? es que a veces tenemos dificultades para ello, profesor. No tenemos la práctica, pero si usted hace una clase, yo creo que sí. Vamos a ir practicando más y más y vamos a llegar al punto de hacer buenos resúmenes como el que acabamos de ver. Puede ser de repente en un momento, una fecha especial, tal vez el 21 de septiembre. ¿Qué opinas, Jale? Yo creo que sí, profesor, podría ser. Podría ser, ¿no? Es una fecha muy especial. Muy bien, Jade. A ver, vamos a finalizar con la metacognición o reflexionamos sobre lo aprendido. ¿Qué aprendimos hoy, Jade? O mejor dicho, ¿qué aprendiste tú ahora? A ver, vamos. Sé sincera. Aprendí a utilizar o aplicar las estrategias, el antes, el durante y el después de la lectura de nuestro testimonio. Eso lo hemos hecho siempre, Jade. Yo esperaba que tú me digas qué has aprendido tú hoy día y que seas bien sincera, porque dijiste, hoy día aprendí 2 términos más y sí, y yo me acuerdo. Ah, bueno, profesor, también he aprendido palabras nuevas, que es una locución verbal, que hay términos que debemos de, digamos, utilizar el significado de acuerdo al contexto en el que se encuentran y a deducir a partir de la lectura, profesor. Muy bien, pero creo que deberías comer más arándanos, porque tú misma dijiste que hoy día habías aprendido el skimming y el scanning. Sí, profesor, también se me olvidó. Ah, y bueno, también aprendí la diferencia entre una anécdota y un testimonio. Muy bien, ¿ves? Tienes que comer más arándanos, son buenos para la memoria. Y también aprendí que hay diversos tipos de formatos y géneros textuales. Muy bien. ¿Qué dificultades hemos tenido al leer un testimonio? Mm, la verdad, profesor, bueno, con algunas palabritas, pero solo eso. Ah, es que hay un detalle, Jade. Todos los textos que hay, uno de los más fáciles, te lo digo por experiencia y también por los estudios científicos que hay, es el texto narrativo. Incluso hasta los bebés, incluso hasta tu hermanito, de repente ya va a empezar a leer textos narrativos simples o con imágenes. Pero los demás otros tipos de texto, como el expositivo y el argumentativo, son más complejos y más difíciles de leer. Ay, entonces debe ser por eso que no he tenido muchas dificultades, profesor. Claro, porque yo creo que tú también le lees cuentitos a tu hermanito y así van a aprender mucho los dos. Sí, profesor. ¿Cómo superaremos esas pocas dificultades al leer un testimonio? Bueno, tener en cuenta que hay palabras que tenemos que ver, pues, ¿no? En qué contexto está, para darle el verdadero significado que quiso transmitirnos el autor o la autora de ese testimonio o de ese texto narrativo. Muy bien. ¿Y para qué nos servirá lo aprendido hoy? Para poder leer y comprender bien el testimonio que vamos a leer y también para saber aplicar algunas macro reglas y hacer un buen resumen del texto que leemos. Muy bien, Jal. Entonces, esto ha sido todo por hoy y agradezco mucho tu participación porque ya van 2 clases que por lo menos para mí han sido muy divertidas gracias a ti. Sí, profesor, ya estamos de vuelta en Aprendo en mi casa. Muy bien. Con la profesora Jacqueline y el profesor Giancarlo. Así es, profesor. Espero que también este video les sirva mucho a mis compañeros y a quienes puedan ver en el canal de YouTube.
Muy bien, hasta la próxima clase. Bye, bye. Bye, bye.